¿Necesitas equipos de medición, calibración o pruebas? La exactitud que buscas directo desde Estados Unidos a Latinoamérica. En Úsala ofrecemos una amplia gama de equipos de medición, calibración, pruebas y software, ajustados a las necesidades de laboratorios, industrias y líneas de producción. Además, brindamos capacitación especializada en metrología para asegurar que aproveches al máximo tu equipo. Nuestro equipo de ingenieros latinoamericanos con gran experiencia en la industria está listo para asesorarte en tu idioma y ayudarte a seleccionar los equipos que mejor se adapten a tus necesidades. Lleva la exactitud de tus procesos al siguiente nivel. Compra fácilmente desde Estados Unidos y capacítate con nuestros expertos. Visítanos en usala.store. Perdón, discúlpenme. Buenos días a todos. Mi micrófono estaba apagado. Lo apagué antes de iniciar. Disculpen. Vuelvo a iniciar. Buenos días. Gracias por acompañarnos a nuestro primer en vivo de Úsala. Somos una empresa dedicada a ofrecer servicios de capacitación, asesoría y venta de equipo de medición, calibración y pruebas. Estamos en Texas, somos mexicanos los que creamos esta empresa, pero sobre todo para dar apoyo a Centro y Sudamérica, donde a veces hay muchas necesidades de equipo de medición y nosotros podemos ayudarlos a todos ustedes. Gracias por conectarse, Andrés, Alejandro, muy amable, y gracias por avisarme que no se oía mi micro. Este, pues bueno, la idea es compartir un poco las experiencias. Nosotros, como les decía, estamos en Texas, también tenemos una empresa hermana igual en México, pero en México no podemos vender hacia Latinoamérica porque tenemos convenios de distribución con las marcas, pero solo en territorio mexicano. Entonces, esta empresa se crea a partir para poder apoyar al Centro y Sudamérica en cuanto a, ya les dije, como capacitación, asesoría y venta de equipo de medición, prueba y calibración. Este, el día de hoy vamos a hablar de calibración de termigrómetros. Ese es el tema de hoy. Este, Cualquier duda, pregunta, lo pueden utilizar en el chat con mucho gusto. La presentación que tengo aquí se las vamos a compartir, se les va a mandar a su correo electrónico. Cada mes vamos a hacer este tipo de eventos. Va a ser el primer viernes de cada mes. El próximo es 4 de julio, que es el día. Ese día es feriado en Estados Unidos, pero nosotros sí vamos a laborar. Vamos a hacer este en vivo también. Entonces, cualquier duda que tengan, con mucho gusto está el chat. Ahí voy a poner también mis datos al ratito, mi correo electrónico para cualquier contacto. Y pues bueno, que nos sigan también en nuestras redes sociales en Facebook y en LinkedIn. Tenemos también nuestra cuenta. Ok, déjeme para empezar, ¿cómo se llama? Compartir la presentación. Y la idea es que sea un poco esto más interactivo, que ustedes hagan preguntas y con mucho gusto, si me las sé en ese momento, se las respondo. Si no, más adelante, ya sea por correo o por una videollamada, también podemos apoyarlos. Ok, este es el tema del día de hoy. Y pues yo más les recomiendo que al tener la última versión de Zoom, usar una computadora o tablet, no el celular, a veces es muy difícil, tener una conexión a internet buena, sobre todo sería ideal que fuera vía cable, ¿sí? Evitar distracciones, a veces nuestros distractores son estas cosas, ¿no? Los celulares. Como les decía hace ratito, cualquier comentario o duda que tengan, ahí está el chat para preguntas y respuestas. También les comenté, la presentación y la grabación de este en vivo, pues se les mandará por correo electrónico. Y si tienen dudas, comentarios, aquí está mi correo, cesar.cabrera@usala-medio.la.store. Ahí pueden mandar sus requerimientos, sus necesidades que tengan y con mucho gusto poderlos apoyar. Ok, seguramente muchos de ustedes no me conocen. Como dije, mi nombre es César Cabrera. Yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entré en 1986, hace unos poquitos años. Tuve la suerte de empezar en un laboratorio de metrología cuando hice mi servicio social en un centro de investigación aquí en México, que es de parte del Instituto Politécnico Nacional, se llama CIMVESTAP, el centro de investigación. Y empecé ahí con la metrología, en la sección de metrología mecánica le llamaban.
Entonces tuve la suerte en el 90 ya estar trabajando de forma, hice mi primer servicio social en el 1989. A partir de 1990 empecé en la metrología ya en forma, por eso ya tengo 35 años dedicado a esto. Tuve también suerte de participar en el primer seminario de metrología en México en 1996 y pues he tomado varios cursos de metrología, he estado a cargo de laboratorios de metrología también de varias magnitudes, los más comunes que yo, bueno, los que yo manejo y las que yo sé es dimensional, presión, temperatura, volumen, masa, fuerza, son las que, y en este caso, temperatura y humedad, que sería termigrómetros, y pues también para poder ser una persona capaz de poder transmitir los conocimientos que tengo, pues también tomé cursos de instructores para poder hacer este tipo de eventos y sobre todo la capacitación también presencial, que no es lo mismo que dar clases, ¿verdad? Pues bueno, y entrando en el tema, el- vamos a iniciar definiendo qué es un termigrómetro, ¿no? Un termigrómetro es un instrumento de medición destinado a utilizarse para hacer mediciones de humedad y temperatura que muestra la indicación digital en unidades de humedad y temperatura. Los termográmetros son muy comunes, ¿no? Sobre todo en cualquier industria para alimenticia, farmacéutica, ¿sí? En laboratorios de calibración, ¿sí? Donde requerimos conocer las condiciones. ¿Sí? Normalmente están constituidos por uno o dos sensores, ¿sí? Pueden ser, ahorita lo vamos a ver, pero pueden ser capacitivos, resistivos, ¿sí? Mecánicos, infrarrojo, ultrasonido, ópticos, hay muchos tipos de sensores. Los más comunes que tienen este tipo de sensores, que son los que tenemos en la industria, pues son de tipo capacitivo, resistivo o mecánicos, ¿sí? ¿Para qué los utilizamos? Pues bueno, aquí está. ¿Sí? Podemos tenerlos en refrigeradores, en almacenes, en cuartos limpios, en unidades de transporte, ¿sí? Todo eso se tiene que estar controlando la temperatura. Por ejemplo, hablemos en la parte de la farmacia, los farmacéuticos, pues deben de tener una temperatura estable los medicamentos. Y bueno, y si hablamos para cuestiones ya de congelación, ultracongelación, también tenemos que conocer la temperatura y la humedad con muy buen conocimiento porque se pueden dañar los medicamentos, ¿no? Y puedes dañar finalmente al usuario final, que en este caso es un paciente, ¿no? Que está tomando la medicina. Entonces, este tipo de instrumentos son muy comunes, ¿sí? ¿Qué medimos? Pues bueno, medimos la humedad, pero ¿qué es la humedad? ¿Sí? La humedad es lo que podemos decir que es la cantidad de vapor de agua que tiene en el aire, en el aire húmedo. Esa es la cantidad de agua que tenemos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, este es un ejemplito que tenemos con mucha agua, es casi 95% de humedad, y cuando tenemos poca agua, pues en este caso 10%, pues se ven las partículas pocas en el aire, ¿no? Esa es la humedad, ¿sí? Y la humedad relativa es la relación, ¿sí? Es una relación que tenemos entre la presión parcial de vapor de agua y la presión de vapor saturado como porcentaje. Y eso es lo que medimos, humedad relativa. ¿Sí? Está relativa en porcentaje. Y son los datos que nos da cualquier instrumento de medición. Hablamos de 10, como dije, 10% de humedad, 95% de humedad. Y decimos humedad, pero realmente es humedad relativa. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tipos de sensores tienen de humedad? Pues bueno, hay varios, mecánicos, de sales, de conductividad, capacitivos, resistivos, por infrarrojo. Les decía, los más comunes son los capacitivos o resistivos, pero anteriormente y todavía seguramente en muchos lugares hay de tipo de mecánicos. ¿Y qué es el tipo mecánico? Pues bueno, usamos fibras orgánicas, algo muy común es pelo de camello, también pelo del ser humano, ¿sí? El higrómetro que ven aquí, ¿sí? Que tiene, es analógico, que tiene su, perdón, su aguja, ¿sí? De temperatura y humedad, tiene un pelo de camello. Entonces, con humedad se contrae o se expande con los diferentes tipos de humedad. Aparte de la temperatura, también por humedad pasa eso. ¿Sí? Entonces, es común que la gente que tiene, por ejemplo, el pelo rizado se va a dar cuenta mucho de eso. Cuando hay mucha humedad, pues está contraído, cuando hay poca humedad se empieza a expandir. Entonces, así es, utilizamos ese principio para medir. Y anteriormente, la gran mayoría de los medidores de humedad usaban fibras orgánicas, en este caso pelo de camello, de caballo o de ser humano. Actualmente, pues les digo, los más comunes son los capacitivos o los resistivos, ¿sí? En el caso de los capacitivos, pues bueno, hay un cambio de humedad y hay un cambio de capacitancia, ¿sí? Porque está, el capacitor son
dos láminas y internamente ahí está el medio que es aire y si cambia la humedad, pues también va a cambiar esa capacitancia. Y los resistivos, pues son materiales que cambian su resistencia con respecto a la humedad que está en el ambiente. ¿Sí? Son los más comunes. Ahora, pues entrando mucho, muy en materia, ¿cómo se calibran este tipo de instrumentos? ¿Sí? Se calibran por comparación. ¿Cómo hacemos esa comparación? Pues bueno, requiero, ¿sí?, tener un patrón y requiero un medio donde genero la temperatura y la humedad controlada, que debe estar caracterizado en estabilidad y uniformidad. ¿Sí? No me interesa en el caso del generador de humedad, bueno, el que genera la humedad, que tenga una exactitud ese sensor de muy alta, a veces no es el patrón es un externo como este caso. ¿Sí? En este caso, que es un patrón. Y después requiere un medio donde pueda asegurar que la humedad y la temperatura es estable, donde yo meto el termigrómetro. Hay termigrómetros que tienen el sensor externo o lo tienen internamente en el equipo, como lo pueden ver aquí. ¿Sí? Aquí tenemos dos tipos de sensores, uno lo tiene aquí en la parte superior y este es externo, o sea, puedo tener el indicador fuera donde estoy midiendo la humedad, ¿sí? Esos son los tipos de sensores. Vean, aquí hay diferentes tipos. Los más comunes que tenemos termómetros son como los que tenemos aquí, donde tenemos los números muy variantes digitales y nos da temperatura y humedad, pero también hay como que están aquí externamente. Entonces, de eso dependerá entonces el sistema que yo tenga para generar humedad o la cámara de humedad. ¿Sí? Tendría que tener facilidad de poder ver, tener una ventanita para poderlos ver o tener un acceso para que tengan el sensor externo, ¿sí? Como por ejemplo esta cámara de calibración, que esta cámara de calibración es de la marca Cambic, que es de Eslovenia, ¿sí? Y se dan cuenta, tiene su ventanita y tiene entradas para los diferentes tipos de sensores que tengan sensores externos. Entonces, se dan cuenta, requiero un patrón, pero muy importante es la fuente que me genere temperatura y humedad controlada. ¿Sí? Entonces, tengo que tener datos de estabilidad y uniformidad en temperatura y humedad. ¿Para qué? Pues para que cuando metamos el patrón y metamos el instrumento no van a estar ocupando el mismo espacio, ¿verdad? Solo por física, no pueden estar muy cerca, pero no puedo asegurar que es la misma temperatura y la misma humedad la que está midiendo el termómetro y, bueno, el termigrómetro y el patrón. Entonces, con estos datos de estabilidad y uniformidad, puedo asegurar de mejor manera que están muy similares y es una comparación con menores incertidumbres. Entonces, se dan cuenta, en este caso, esta cámara, y sobre todo en humedad, tiene una estabilidad de 0,2% y la uniformidad es mucho menos del 2% en todo el intervalo. Cuando se calibra un termigrómetro con cámaras de este tipo, ¿sí? O de otro tipo, de no de esta marca, puedes tener incertidumbre hasta del 5%. Ese es el dato que es importante. Ahora, estas cámaras, obvio, se tienen que caracterizar. Estas cámaras no se calibran, se caracterizan, donde yo puedo obtener estos datos de estabilidad y uniformidad en temperatura y humedad. ¿Sí? Cuando se calibra un termómetro, lo puedo hacer en diferentes temperaturas y en diferentes humedades para ver cómo está comportando en todos los intervalos. Recuerden que mide temperatura y humedad al mismo tiempo. ¿Ok? Otra cámara que tiene Cambic es esta. Este es de intervalo, va intervalo negativo, sobre todo para cuando tenemos congelación y requerimos calibrar el termómetro también a bajas temperaturas, tenemos de menos 5 grados a 60 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, este es un dato importante, son cámaras, les digo, de Eslovenia, son diseñadas específicamente para calibración. Algunos laboratorios de calibración utilizan cámaras climáticas para calibrar los termómetros, pero pues tenemos que sobre todo ver qué estabilidad y uniformidad tienen y cómo me afecta al final en mi calibración y mi incertidumbre final que voy a reportar. ¿Ok? Entonces, por eso hay que checar esa parte. Sí se puede hacer, pero seguramente una cámara climática pues tiene menores estabilidades y uniformidades, entonces la incertidumbre final de mi calibración va a ser más alta. Si yo quisiera tener una mejor incertidumbre en la calibración, pues bueno, tengo que irme a otro tipo de cámaras. Una cámara que es una cámara de la marca Thunder Scientific, ¿sí? Que vean las incertidumbres de humedad que tienes del 0,5% de humedad relativa, que es lo mejor y se utiliza en laboratorios primarios de los países, son las cámaras Thunder Scientific.
tiene un principio fundamental de dos presiones. Y este principio lo comprobó el laboratorio primario de Estados Unidos que se llama NIST, el National Institute of Standard and Technology. Este principio ¿cómo se llama? Lo comprobó ellos. Entonces, es en todos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está ahí, Thunder NIS tiene varias cámaras Thunder. En el caso de México también tienen cámaras Thunder. En México también y en otros países también, algunas farmacéuticas tienen. ¿Por qué? Porque ya no requieren un patrón. La misma cámara es un patrón y se calibra por medio de presión. Entonces, este tipo de cámaras se dan cuenta, también tienen su ventanita para meterlo y aquí no se alcanza a ver, pero del otro lado tiene su acceso para los sensores externos y sobre todo para el patrón. Por lo generalmente el patrón tiene un sensor externo y se tiene que introducir. ¿Ok? Esto es lo mejor que hay para calibración en humedad y temperatura. ¿Eh? Si hay, por ejemplo, un modelo, el 9500 tiene una incertidumbre del 0,3%. ¿Sí? En humedad relativa y en temperatura del 0,021 grados Celsius, imagínense. Entonces son patrones de alta exactitud. Digo, esto no requiere un patrón todavía, ya este solo es un patrón y es un generador de temperatura y humedad. Esas son dos de las opciones. Ahora, ya tengo mi patrón o tengo mi cámara y tengo también mi instrumento a calibrar. Pues, ¿qué tengo que hacer? Como en todos los procesos de calibración, pues tendré que hacer la inspección visual. Déjenme que no he revisado el chat si hay preguntas. Me dice Miguel, ¿por qué en el segundo modelo de CAMIC presentado no muestra uniformidad en humedad? El dato lo da en el certificado de calibración. Como cada una de las cámaras se calibran antes de salir, ahí te va a dar el dato. Entonces, recuerden que ningún instrumento, aunque sea el mismo marca, modelo y salga uno tras otro, no son exactamente igual. Entonces, esa es la cuestión. Ellos tienen que calibrarlo antes de mandarlo. ¿Ok? Este es el de preguntas y respuestas. Déjenme ver el otro chat, porque montamos. Creo que ya no tenemos más, ¿verdad? A ver, déjenme dejar de compartir. Aquí ya tengo. Bueno, ya nos hicieron favor de poner nuestras redes sociales. No vamos a dar un certificado de participación, damos nada más, nunca lo hemos planeado así porque realmente es una hora, no es tan extenso y yo les doy una pequeña embarradita de lo que es la calibración o realmente para un certificado pues ya tendría que haber un poco más de información técnica y eso, ¿no? Me pregunta Jenny Rojas, esas cámaras ¿qué marcas son? Les decía que son marca Cambic, sí, es Cambic la marca. Nosotros somos distribuidores, USA es distribuidor del Centro y Sudamérica. Creo que un país no lo podemos distribuir porque hay distribuidor. Y la otra cámara es Standard Scientific, ¿sí? Entonces, esas cámaras sí, con mucho gusto les podemos apoyar nosotros. ¿Ok? Bueno, déjenme volver a ponerla. ¿Sí? Bueno, voy a regresar una para que vean la marca. Ahí viene la marca de ellos. Ahí está Thunder Scientific. Y en el caso de las otras, ahí está la marca Cavic. Este es el modelo K390 y la otra es el modelo C350. Cambic, les decía, es una marca de Eslovenia. Tiene poco en el mercado, pero empezó a tener hace unos años un boom muy fuerte. Ellos se dedicaban sobre todo a cámaras climáticas y empezaron a ver que podían hacer también cámaras de calibración de humedad y temperatura por la calidad que tienen sus productos. Después de ir a una expo de metrología. Y entonces empezaron a hacerlas y les ha ido muy bien. Sus primeros clientes fue el Buró Internacional de Pesos y Medidas en Francia, el BIPM, y a partir de ahí pues ha tenido mucho éxito su marca y porque son cámaras muy buenas. Aparte no nada más tienen las cámaras de calibración de humedad, también tienen baños de calibración. También esa es la parte que ellos se dedican. Bueno, entonces yo les decía que
La calibración, pues bueno, como en todos los procesos de calibración, pues tenemos que hacer una inspección visual de que el instrumento esté funcionando correctamente. A veces no tiene la pila, no está cargada completamente o ya no tiene carga y entonces ya no nos da buenos resultados. A veces los segmentos del indicador digital tampoco funcionan, entonces esa es parte de la inspección, que todo funcione para poderse hacer una calibración, ¿no? Eh, Tenemos que limpiar el generador de humedad, que no haya ningún resto de otros productos. Tenemos que registrar condiciones ambientales, igual, temperatura y humedad, ¿sí? Debemos de colocar, como se ve ahí en la imagen, pues, los instrumentos a calibrar junto con el patrón y definir los puntos de calibración. Sí, estos instrumentos no solo se calibran en un solo punto, se calibran en varios puntos. Estadísticamente, por lo menos son 3 puntos, ¿no? Entonces, dependerá del procedimiento de cada quien, a recomendaciones, cuántos puntos debo de hacer. Tenemos que hacer cálculos y siempre recordemos que cuando hablemos de calibración, tenemos que estimar la incertidumbre de esa calibración, de esa medición. ¿Ok? Sí. La calibración, pues bueno, hay documentos, no hay normas de calibración, eso es un hecho, no hay normas para calibrar termocrómetros, no. Hay directrices que ponen los centros primarios de metrología en los países. El más común, bueno, el que hay mucha información siempre es del Centro Español de Metrología, el CEM. También hay del PTB, del Physical Technical Multistrad, que es el laboratorio primario de Alemania, ¿sí? Y pues de ahí tomé estas imágenes, mire, que son secuencias de calibración. ¿Sí? Hay una directriz, no es, pues, le llaman ellos directrices, no norma, ¿sí? Donde nos dice que es la DKD R-5-8, calibración de higrómetros para la medición directa de humedad. Así se denomina esa directriz. Mi compañera Excel, que está detrás de cámaras, va a hacer favor de poner la clave, ahí se la pueden buscar. Está abierta también, tiene derechos de autor también, pero sí se puede conseguir y aparte en idioma español, ni siquiera en inglés, en idioma español la podemos conseguir. Y aquí, por ejemplo, nos da unos ejemplos de que podemos utilizar. Por ejemplo, cuando vamos a ver también histéresis, pues bueno, hacemos al 20%, al 50, al 80, al 90 y luego regresamos al 80, al 50 y al 20 para poder ver la prueba de histéresis. Pero eso dependerá de cada uno de los procedimientos que nosotros hagamos, ¿no? Sí, no tanto de que es una obligación hacerlo así, ¿no? Son recomendaciones. O también cuando no requiero estéresis, como en el segundo ejemplo, pues nada más hago el 20, el 50 y el 80%. Aquí no se hace prueba de estéresis. ¿Qué es la prueba de histéresis? Es ver cómo se comporta el instrumento cuando voy subiendo, en este caso humedad, la voy subiendo, y qué pasa cuando va bajando, en vez de tener, o sea, de empezar en 20% humedad, al llegar hasta 95, empiezo en 95 y cómo se comporta el instrumento yendo hacia abajo. Entonces van a ver que hay diferencias entre un punto y otro cuando voy hacia arriba en humedad o que cuando voy hacia abajo en humedad. Entonces, eso pasa mucho y sobre todo cuando los sensores son mecánicos, se nota más. ¿Sí? ¿Como cuáles? Pues los mecánicos, ¿cuáles serán? Les dije de fibras orgánicas, como pelo de camello, pelo de ser humano o de caballo. Ahí se nota, y siempre hay estéresis, no se comporta igual el sensor. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo de secuencias de calibración. Acá hay otra secuencia de calibración donde empiezo en la parte superior y voy bajando. ¿Sí? Si empiezo en la parte, el 0, el punto más alto, 90%, después 80, luego 50 y luego 20. ¿Sí? Aquí tampoco hay estéresis. O podemos iniciar en la humedad ambiente, que es SR que ven aquí, es la humedad ambiente. Inicio en esa temperatura, después me voy a 80, luego a 50 y luego a 0. ¿Sí? Lo voy haciendo en forma descendente. Pero eso dependerá mucho de las necesidades del cliente. Siempre podemos preguntarle. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? En una balanza o instrumento para pesar de funcionamiento no automático, así es como se llaman, o sea, las balanzas o básculas, pues tenemos bien definidos los puntos de calibración. Pero aquí, como en temperatura, también nosotros podemos definir los puntos de calibración. A lo mejor realmente nunca utilizamos todo el intervalo desde 0 hasta 100% humedad, que bueno, no vamos a calibrar en eso, pero empezamos en
en 10 y hasta 95, en ese intervalo podemos definir los puntos que nos, digo, por lo menos tres, ¿sí? Siempre es ideal por lo menos tres porque estadísticamente es lo más recomendable, ¿ok? Pero también es importante, esto es en humedad y también podemos definir en diferentes temperaturas. A lo mejor el cliente lo utiliza a temperaturas de 5 grados Celsius, entonces hay que calibrar en humedad a esa temperatura. Por eso es que las cámaras de humedad tienen un intervalo hacia abajo y hacia arriba para poder calibrar en diferentes puntos en humedad. ¿Ok? Entonces, dependerá también del uso del cliente. La gran mayoría de los lavatorios de calibración calibran a temperatura ambiente y no la andan moviendo. Entonces, sí es recomendable saber cómo se comporta la medición de humedad a diferentes temperaturas de parte del termomicrómetro para saber si es confiable o no, ¿no? Porque depende cómo yo lo uso. Les digo, se usa para diferentes cosas. Si lo tengo en un almacén a temperatura ambiente, pues bueno, entonces lo puedo calibrar a esa temperatura ambiente, pero si lo tengo en un transporte que es refrigerado, pues no, es diferente, ¿verdad? Sí. A ver, tengo aquí unas preguntas. Ok. Si la caracterización de la cámara da mejor que la especificación puedo escoger trabajar con el valor de especificación del fabricante. Si tu caracterización da mejor, pues sí, podrías utilizar esa, pero si quieres trabajar con la especificación del fabricante, también es recomendable, aunque el fabricante te ofrece la caracterización, ya te da un dato de cómo está, es lo más recomendable es la que utilices. ¿Por qué? Porque seguramente va a ser mejor y eso te genera menores incertidumbres. ¿Sí? Disculpa que voltee para acá, pero tengo la cámara para, bueno, la imagen del chat, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sí, lo recomendable es si la caracterización se utiliza el valor de caracterización. Al fabricante siempre, de cualquier instrumento de medición, siempre se pone, o sea, no se compromete y a veces, muchas veces cuando mandamos calibrar, el instrumento tiene mejores exactitudes de las que marca el fabricante, por lo general, pero es para no tener ellos problemas, ¿no? Eh, Dice, en las gráficas noto que la lectura no se toma cuando llega a la humedad deseada. ¿Cómo sé en qué momento toma la lectora? Mira, cuando tú vas a calibrar en humedad y temperatura, pues tú en el equipo le pones, le llaman el set point o el punto de programación donde quieres que llegue, pero nunca va a llegar exactamente a ese punto. Si tú le pones 80% humedad, a lo mejor no va a tener 80 exactamente 80,00. Puedes tener 79,94 y cuando esté estable, porque los instrumentos te dicen cuando esté estable se forma una estabilidad, ahí es cuando tomas el punto de calibración. Si te das cuenta en cada una de las gráficas, dejan pasar un tiempo de estabilidad. El tiempo igual depende de la cámara, ¿sí? Por eso lo ponen así, no ponen un tiempo, porque hay cámaras que son muy estables y que se conservan un buen tiempo y otras tardan mucho en llegar a su estabilidad. Por eso es importante conocer el instrumento y saber qué tiempo de estabilidad tengo que tomar. ¿Ok? Por eso es de que no te lo dice exactamente. Habrá unas cámaras que llegan a su temperatura que yo definí como set point o punto de programación para que llega a ese punto y van a ver que se va a conservar. Pero otras no, todas empiezan a subir y a bajar, a subir y a bajar y tarda un poquito en llegar a su estabilidad. Pero eso lo definiré cada uno cuando lo estamos usando nuestra cámara y las recomendaciones del fabricante. ¿Ok? Esto es importante. Pues qué bueno que me lo preguntaste. Eh, Isabel, es que no he visto tu nombre, perdón. Sí, esto es importante, ¿no? Déjame ver si tengo algo más. No, ya. Como se pueden dar cuenta, pues bueno, digo, hay todo que tenemos para calibración son recomendaciones. O sea, cada uno de nosotros debemos de definir cuál es la mejor manera que queremos calibrar de acuerdo a nuestro procedimiento. Existe un documento del Centro Español de Meteorología que es el TH-007 que se llama Calibración de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad. Ese sí es gratuito, lo pueden buscar. Bueno, y si les interesa, me pueden mandar un correo y con mucho gusto yo se los mando. Pero es para sensores de humedad, ¿sí? Con sensor externo. Eso es lo que sí, pero te digo, te da una idea también de cómo se debe de calibrar. Ahora, si ustedes requieren que les demos
un curso de calibración de termómetros, pues sí, se puede dar completamente se inicia desde cómo funcionan cada uno de los termómetros, cómo es el proceso de calibración, se hacen pruebas de calibración, y se hace cálculos de incertidumbre. ¿Para qué? Para dejar todo Y esto más o menos en unas 16 horas se puede ver un curso de calibración de termómetros. Es lo más común que tenemos nosotros para poderlos apoyar en ese sentido. A veces también nos han pedido capacitación ya de alguna asesoría en específico, ya que tienen ellos su procedimiento, ya han hecho, pero tienen dudas en el proceso de cómo estimar la incertidumbre, pues también los podemos ayudar en ese sentido. Y es una asesoría, ya no es un curso de capacitación. ¿Ok? Entonces, decía, depende del cliente cómo voy a hacer la calibración. Te digo, por lo general muchos laboratorios ya definen, hago 3 puntos hacia arriba en esta temperatura y así te lo calibran. Pero uno puede tener la opción de solicitarle al laboratorio, yo quiero que me lo calibres en estos puntos y a esta temperatura, ¿no? Que eso también, eso poco a poco ha sido viendo en la industria en general, que ya tenemos más conocimiento sobre calibración y entonces ya pedimos más cosas. Muchas de las industrias farmacéuticas ya ellos calibran internamente todos los termigrómetros porque tienen sus cuartos limpios, tienen muchísimos cuartos limpios y cada uno tiene un termómetro, entonces se dan cuenta que es mejor adquirir un sistema de calibración para calibrar internamente y no que salga su equipo a un laboratorio externo. Pero de todas formas, todavía hay muchas, ¿cómo se llama? Farmacéuticas que no tienen la capacidad de tener un laboratorio de calibración porque son pocos sus instrumentos y rentablemente no es conveniente. Entonces, lo siguen mandando a laboratorios externos, que le llamamos laboratorios de tercera parte, obvio que estén acreditados, ¿no? Ante la norma ISO 17025. ¿Ok? Creo que ya no tengo más preguntas, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que dar como resultados de calibración? ¿Sí? Como resultados, pues tengo que dar resultados en forma de una tabla a la temperatura de referencia que se hizo la calibración de humedad, o sea, la lectura del instrumento, la corrección de la lectura del instrumento, la incertidumbre junto con su factor de cobertura, eso en temperatura, a lo mismo que en humedad. Siempre es importante, ¿sí? Tenemos que tener incertidumbre. Cuando no declara un laboratorio la incertidumbre, no podemos llamarle calibración. ¿Ok? Entonces, la humedad relativa tengo que ponerla en por ciento de humedad relativa, la lectura del instrumento, la corrección o error, como ustedes quieran ponerlo. Recuerden que la corrección es signo contrario del error que encontré en el instrumento, ¿sí? La incertidumbre es junto con su factor de cobertura. Por lo general, siempre el K que tenemos que es un K igual con 2, que es una confianza del 95% aproximadamente. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, duda. Déjenme dejar de compartir, que algo que quieran que veamos. Creo que ya no te va. Ok, ok, ya tengo uno. Ok. Buenos días. ¿Con qué tipo de sensores de temperatura debería caracterizar? ¿Debo tener una cuenta qué tipo de características? Termopares puede ser una o actitud no sería adecuada. Bueno, mira. Isabel, depende mucho para la caracterización, depende mucho de la cámara y de la uniformidad estable que tenga la cámara, ¿no? Pero, por ejemplo, los termopares, que mucha gente usa termopares, lo más recomendable si estamos hablando de temperaturas bajas, que por lo general pasa aquí, es un termopar tipo T que es el más confiable en esas temperaturas. No un tipo J o un tipo K porque están diseñados para altas temperaturas. Hablamos de más casi arriba de 700, 600 grados. Son buenas exactitudes para esas temperaturas, lo que tiene un termopar. Pero un tipo T, por lo general, trabaja hasta 100 grados Celsius, de baja temperatura hasta 100 grados Celsius, de baja, digamos, en intervalo negativo. ¿Sí? Entonces, ideal sería tener para caracterización un termistor o un RTD, un termómetro de resistencia a platino. Pero bueno, como vamos a caracterizar, entonces en la cámara, cuando se caracteriza una cámara, pues por lo menos tengo que tener las cuatro esquinas, o sea, tengo que tener cuatro termómetros, son en cada esquina, ¿sí? En la parte baja, cuatro en la parte superior. Ideal sería cuatro en la parte del medio y en la parte central uno
arriba o uno abajo y uno en el centro. Entonces estamos hablando por lo menos, o sea, ya viendo 9 instrumentos de medición. Entonces sabemos que un termómetro de resistencia a platino pues es costoso, obvio requiere un adquisidor de datos para poderlo caracterizar. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que una cámara tarda mucho en llegar a su temperatura y humedad que yo definí, o en el set point famoso. Entonces, pues tienes que dejarlo que esté tomando lecturas. Ya cuando llegue a su estabilidad, empiece a tomar lecturas. Si quieren también, con mucho gusto, a quien le interese, les puedo mandar un documento de cómo caracterizar. Ahí sí existe una norma en general para cómo caracterizar medios isotermos se llama. Este, y también depende, como lo está escribiendo aquí Sebastián, el tamaño. Pero si estamos hablando de estas cámaras, son pequeñas, o sea, aquí ya no. Pero si estás hablando de una cámara para otra cosa, ¿sí? O sea, para almacenaje de, de, este, de medicamentos, pues puede ser lo de un cuarto, 4x4 por 2,44 de alto, pues sí, ahí van a ser muchos más sensores. Pero sí, pero hablando de estas cámaras no son muy grandes, el volumen no es muy grande. ¿Por qué? Pues porque son cámaras de calibración, no son para refrigerar, ni para conservar alimentos, ni medicamentos, son de calibración, entonces el volumen por lo menos son nueve puntos que debes de tener. ¿Sí? Tengo 3 minutos. Ok. Dice, tengo termómetros con sensor externo. ¿Hay manera de colocar solo los sensores dentro de la cámara? Sí, en la cámara, como ahorita déjenme volverles a compartir. En la cámara, este, tiene, sí, esta en la parte de este lado tiene entrada y del otro lado también se puede pedir. O con esta que tiene aquí enfrente, todas estas son entradas. Los puntitos blancos ahí que ves junto al rojo, todas son entradas, igual en la parte lateral. Todas son entradas para los sensores externos. Y tiene una goma de silicón que tú metes el cable y luego lo sellas. Es como funciona así. Mm. Dice, hemos mapeado hasta con 75 termigrómetros. Una cámara, imagino que sí, pero igual ahí dependerá mucho de la exactitud bueno, de la uniformidad y estabilidad que requiere la cámara, porque un termigrómetro en sí no es tan exacto. Estamos hablando cuando se calibra de 3 al 5% humedad. Entonces, si tenemos un patrón de humedad, también que tendríamos que poner en una cámara de humedad, pues bueno, tendría que tener exactitudes del punto 2,3% humedad relativa. ¿Ok? Me dice, sí, sí vendemos cámaras para pruebas, las tenemos pequeñas y grandes, que no son de calibración, como les decía, Cambic inició fabricando cámaras climáticas y pueden ser cámaras de temperatura o cámaras de temperatura y humedad. Hay cámaras también para almacenamiento de materia prima, de producto terminado, para microbiología, para congelación, o sea, todas cámaras donde puede caber uno carritos para entrar y sacar la materia prima. Sí, se tienen todo tipo de cámaras que fabrica Cambic. Y hay diseños especiales también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que hoy me fui muy rápido. ¿Qué métodos son recomendables? Les decía, si quieren con mucho gusto, les puedo mandar la forma, ya es un método ya definido, cómo se debe de hacer la caracterización de una cámara de calibración o una cámara climática, donde nos dice qué puntos, cómo obtenemos la uniformidad y la estabilidad de esos puntos y los puntos mínimos que debemos de hacer, ¿no? Y dónde deben de estar colocados. Si existe. Por ejemplo, Cambic tiene porque siempre el problema cuando tenemos una cámara es cómo coloco los sensores en las esquinas, en las 8 esquinas, no está tan fácil. Entonces tiene uno que le llaman Spider, que es un sistema que yo puedo colocar para colocar los sensores en cada una de las posiciones, dependiendo del tamaño, desde el tamaño del modelo de la Spider, que le llaman ellos. Con mucho gusto les puedo mandar también esa cosa. Sí. Aquí nos hicieron favor de poner la norma, la FedX, digo, pero hay normas ya específicas para eso. Hay una norma, ahorita déjeme buscársela, que es de Europa, es una norma para caracterización de
de baños isotermos. Estoy hablando de baños isotermos porque la de las cámaras que están hablando sus compañeros o ya para la industria, la que estamos hablando de baños isotermos para calibración. Sí, a ver, pues déjeme buscarle la guía. Hay una guía genérica ¿cómo se llama? Para baños y hornos, sí que sacó el Centro Nacional de Metrología que está aquí en México. Sí, ese con mucho gusto se los puedo compartir. Y este es, digo, para calibración, ¿eh? Este es para calibración. Y que eso es importante, hacer diferencias entre calibración y ya son pruebas, ¿no? Donde validan las cámaras climáticas. ¿Sí? Entonces, este documento se los puedo pasar y ahorita les busco el documento, eh, porque es una guía genérica, o el documento que tenemos de cámaras. Ese sí está en inglés. Ay, no lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, si alguien me hace favor después de mandarme un correíto, los que quieran, la información, con mucho gusto la busco porque aquí no la encuentro. Nada más encontré el de la guía genérica del Centro Nacional de Metrología, del CENAM, de, aquí, de México, pero no encuentro la otra. Creo que lo estoy buscando mal, pero bueno. Este, mm, eh, Existen cámaras de temperatura específicamente para calibrar higrómetros que son fijos y no pueden llevarlos al laboratorio para calibrarlos. Hay unos que son portátiles, lo que por lo general hay unos que son como que tienen sales y pueden generar, son muy chiquititos y solo entra un sensor. Sí existen y si quieres con mucho gusto te busco alguna información y de qué marca existen y te lo puedo mandar, Sebastián. Sí. En esta cámara se pueden calibrar los termocuplas, el equipo de OK, no, en el caso de los sensores para el validator de Key, se utiliza un pozo de calibración y pues sí, también te lo podemos ayudar a conseguirlo. Es un pozo de calibración porque lo que tiene son termopares. ¿Sí? Eso tiene termopares y entonces no se hace con cámaras así, se hace con pozos de calibración. ¿Ok? Los generadores de humedad también pueden servir para campo. Sí, sí pueden servir para campo, pero son muy grandes. El generador de humedad que les vi, la Thunder Scientific, es muy grande. Sí tiene su carrito y lo puedes llevar, pero no es tan pequeño, ¿sí? Yo creo que tendrá como de 1,20, 1,50 de frente, más o menos, y es pesado, ¿eh? Es pesado. Ok, no sé si... Sí, hay algunos portátiles, sí, como les decía, nada más me permiten meter la sonda de humedad como pieza. Hay portátiles, pero solo permite ingresar la punta de la sonda de humedad. Sí, ese es el problema con esos. Y si tu termigrómetro es digital, o sea, es uno cuadradito está internamente el sensor, pues no lo puedes calibrar. Ese es un problema. Sí. Como les decía, estaba el del Centro Español de Metrología, hablaba de ese tipo de termómetros, de ese tipo de termigrómetros, perdón, que nada más se puede meter el sensor, el pura parte sensora, ¿sí? Para poderlos calibrar. Siempre es un problema en la parte de humedad. ¿Por qué? Porque y aparte depende del tipo de sensor. Hay sensores que no podemos, que les caiga un poco de agua porque se daña, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte, que no haya condensación. ¿Sí? El texto 1675H, déjame buscártelo, no me los conozco completamente. Sí, pero yo no creo que tenga H ningún problema. Sí, de esos instrumentos se pueden calibrar fácilmente. ¿Sí? Y todo lo que es temperatura y humedad, que ya sea que tenga el sensor interno o externo, se pueden calibrar con las cámaras. Obvio, recuerden, cuando es una cámara Cambic, ese no es el patrón, nada más es el generador de humedad y requiere un patrón. ¿Sí? Por lo general, de la mejor marca, pues, desde mi punto de vista, para temperatura y humedad o termigrómetro es el Vaisala.
Debo caracterizar un generador de humedad relativa portátil, aplicar el mismo método que nos compartiría. Sí debería aplicar el mismo método, pero el área ahí seguramente es muy pequeñita, entonces va a ser muy, habría que ver la manera de poderlo caracterizar, ¿sí? Porque es un área más pequeña, no es tan grande. Que los 174H, a ver, me están preguntando de, sí, sí se puede calibrar. Es este 175H, me estás diciendo, ¿no? Es que tiene, el sensor lo tiene muy, ¿cómo se llama? Muy pegado al indicador, pero sí se puede calibrar. Hay que tener, dice, en cuenta el gradiente de temperatura que se genera al tener un sensor que está dentro y fuera. Sí, claro, hay que tener en cuenta siempre eso. Hay muchos sensores, o sea, por ejemplo, cuando tenemos un sensor externo, eso quiere decir que la parte electrónica no puede estar a la misma temperatura y humedad que el sensor, porque se puede dañar la parte electrónica. Por eso son externos. ¿Sí? Los que están diseñados para meterse dentro del medio donde estamos midiendo la temperatura y humedad, pues eso se puede entrar en una cámara como les que les estoy diciendo, con una cámara como esta. Sí, eso sí se puede hacer. Sí, ya revisé Sebastián, el 174H. Sí, ya lo revisé y sí, sí, no hay ningún problema. No tiene ningún problema para poderse calibrar. Igual, como decían ahorita, hay que ver que el indicador, en este caso, porque el sensor el indicador que nos está diciendo es pensemos como que si fuera ¿sí? Y aquí tiene el sensor muy pegadito, algo así está. Entonces, el sensor es este. Entonces, se tiene que ver nada más que a la temperatura que lo mete, y lo más que lo meta a la parte digital, no se dañe cuando lo estoy calibrando. Es lo único que hay que ver. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan más preguntas, dudas, y déjenme compartir ya por último, la última diapositiva que vienen los datos ¿cómo se llama? De Usalam. Aquí están, obvio, les decía, tenemos Facebook, LinkedIn y tenemos nuestra página en internet. Y ahí está mi correo. Si gustan contactarnos, con mucho gusto los podemos ayudar en lo que ustedes requieran. Este, es en idioma en español, 100%. Digo, somos mexicanos los que estamos en esta empresa. Tenemos una empresa hermana en la Ciudad de México, es Midebiel, pero para poder ofrecer servicios y equipo de medición, creamos esta empresa en Estados Unidos, en Texas específicamente, para poderlos apoyar. Y recuerden, pues bueno, vamos a hacer este tipo de eventos el primer viernes de cada mes. ¿Ok? El próximo es el 4 de julio. Todavía no sabemos de qué tema, pero hablaremos de un tema de calibración, seguramente. ¿Ok? Si no hay más preguntas, dudas, les agradezco su tiempo, su confianza y nos vemos, ¿cómo se llama? En la próxima vez. Con mucho gusto, este, estaremos compartiendo el conocimiento que sabemos, que conocemos. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues creo que nada más. Pues les agradezco mucho que tengan muy buen día, buen fin de semana. Sí, ya es viernes y se acerca la semana de descanso. No sé si tengan alguna otra pregunta. Déjenme revisar. Me hace falta revisar ¿cómo se llama? El chat. Ahí que alguien preguntaba ahí, ¿dónde estamos? En San Antonio, Texas, ¿estamos? ¿Ok? Sí, lo oí bien, sí. Se preguntó ese. ¿Ok? Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por su confianza y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen día.